justicia. O sea, yo creo que debemos poner las cosas en su sitio. Y de alguna manera lo que ha pasado en Brasil es una muestra de cómo se deben hacer las cosas. Mano dura, mano dura. Ninguna concesión. O sea, se amparan en el debido proceso. ¿Qué debido proceso? Pensaron en los derechos de la gente, pensaron en la salud de los peruanos, en la educación de los peruanos, en la infraestructura de los peruanos, en la seguridad de los peruanos cuando nos robaban. Y ahora nos piden que los tratemos con decencia, con respeto, con consideración, como si fueran personas decentes cuando no lo son. No se pasen. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú, son las 6:12. Estoy pero así como si hubiera desayunado pólvora, es que me da cólera, sinceramente. Miren en Brasil lo que pasa, mano dura en Brasil. O sea, ¿ustedes creen que Odebrecht colaboró porque un día se levantó de buen humor? Porque lo agobiaron, porque lo llevaron a la cárcel, porque le demostraron que iba en serio y que si no decía todo lo que sabía, 20 años iba a pasar en la cárcel y su corporación iba a desaparecer. Y cuando recibió el mensaje en la cana, ahí cambiaron las cosas. Ese es el mismo mensaje que hay que dar acá, ¿no? Por eso si Carhuancho, Richard Concepción Carhuancho es un recio, ese es el tipo de juez que necesitamos. No hay que sacar a Carhuancho, hay que tener más Carhuanchos. Es al revés. Ya. La pregunta del día. Ya, señora Magariño, ya me tranquilicé. Ya me desahogué, pues. Es que me saturo de escuchar tanta tontería. Miren lo que ha pasado con el juez Inostroza, con el vocal Inostroza. Todo indica que se fugó del país. Su abogado dice que no, pero no está en ninguna parte y su esposa ya salió en un vuelo de Air Europa para afuera. ¿Qué piensan ustedes de la probable fuga de César Inostroza? Otro que se escapó. Las respuestas en las redes sociales, en el Facebook, en Exitosa Noticias y en el Twitter, @ExitosaPE. Por supuesto, vamos a recibir llamadas de nuestro público 251-9422, 467-4499 y estamos también esperando los mensajes de nuestros colaboradores, los taxireporteros. Le hemos pedido a todos los taxistas del Perú que nos siguen, que nos apoyan, que somos parte de lo mismo porque somos parte de este país, que nos envíen mensajes al 977-307-629, 977-307-629 y que nos digan qué es lo que está pasando en la calle, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer descubrimos con indignación ese tremendo hueco que hay en la puerta del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y no hay quien la arregle. La municipalidad dice que es el MTC dice que es el gobierno regional dice que no, que es Provía, ¿no? Se echan la pelota unos a otros, ¿no? Pero vamos a ir, hasta que no arreglen ese hueco en la puerta del aeropuerto no vamos a parar, porque es un símbolo, ¿no?, de lo mal que andan las cosas en el Perú y de cómo es tan fácil arreglarlas. Van a ver ustedes si no se arregle ese hueco en unos días. Bueno, vamos a recibir llamadas de nuestro público. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor Lucas. Muy buenos días. Agradecida a Radio Exitosa, a la oportunidad que tenemos todos los peruanos desde la primera hora del día, estar en el ajetreo de prepararnos para ir a trabajar y todo, pero estar informados. La oportunidad de conocer, están aprovechando de nosotros, del pueblo, que uno está agobiado trabajando, buscándose los frijoles. Y son uno de considerados, aparte de las 2 horas, 3 horas que uno pierde para ir a trabajar y regresar. Ese estrés que está volviéndonos locos y nos está volviendo violentos. Esta impunidad que haciendo, ¿cómo le puedo decir? La cara de la hipocresía, la intolerancia de esta gente que quiere que se los trate bien, que no abusen. Señor, desde hace rato la sensación que tenemos en el pueblo es que están demasiado cuando pechean a las autoridades, cuando nos enroscan, cuando nos desprecian nuestras opiniones. ¿Qué cosa creen? Que pechando al presidente, que es el único que ha tenido la valentía de escuchar nuestra desazón, señor, de poner nuestra voz en el referéndum y después de quererlo tergiversar. Nos están volviendo locos, nos están volviendo estresantes, preocupados. Este señor Inostroza tenía una audiencia el día 3 de noviembre. ¿Dónde está el ministro? Si acaso esto fuera
verdad, que Dios no lo quiera, porque esto va a reventar. Ya el pueblo no aguantamos esta impunidad, más que la corrupción es la impunidad que desde hace años nos Ahora, está matando. ¿sabe usted lo que ha pasado con Inostroza, no es cierto? Que el Por supuesto. Congreso ha resuelto lo de Inostroza, que debía ser enviado al Ministerio Público, y hasta ayer en la tarde no había llegado al Ministerio Público. O sea, no habían enviado los documentos del Congreso al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público no podía actuar sobre César Inostroza. Una situación absolutamente absurda. O sea, estamos discutiendo tanto rollo de los cuellos blancos y una cosa tan simple como enviar la documentación, y no es un problema administrativo, ¿ah? O sea, si realmente a ti te preocupa que Inostroza se haga responsable y tú eres congresista, tú tienes que decir, ya enviaron el documento, ya está, ¿a qué hora? ¿No es cierto? No, señor, no pueden solamente quitarle, o sea, mandarlos al castigo al oficial de no sé qué le llaman. Al oficial mayor, sí. Ah, exacto. No puede ser. En las entrañas sabemos, en el fondo, en nuestro corazón, la desazón, si acaso esa desazón la tuvieran los congresistas, de estar pendientes desde el 14 de octubre o 4 de octubre que ha sido, que terminó la investigación contra Inostroza, y nosotros, todo el pueblo estábamos esperando, ¿y por qué no lo ponen en la cárcel? ¿Y por qué no hay prevención? Nos ilustramos porque gracias a Dios los medios nos están ayudando a ilustrarnos que el señor tenía impunidad, cosa que también creo que protege a los congresistas, y en aras de esa impunidad se está cometiendo tantos atropellos, tantos excesos, y nosotros estamos rumiando la bilis, la impotencia. Este señor Inostroza, ya la esposa salió, ¿ya? Y este rum empezó a correrse ayer más o menos a las 3 de la tarde, que posiblemente hay un rum, no está confirmado, que no sé qué. Bueno, el congresista de Nuevo Perú, el día antes de ayer, estamos 17, el día 15, más o menos a las 5 o 6 de la tarde, denunció eso, 5 de la tarde más o menos, denunció eso en el Canal 9, que el expediente estaba ahí. Entonces ayer lo han hecho público otro congresista creo que ha sido el que denunció al señor Chávarri en Twitter. Si no, el pueblo no se entera. Si no, el señor Salaverry no mandaba ese castigo, no mandaba, ¿cómo le puedo decir? Sí, pues, sacarlos a este señor oficial mayor y a los otros dos. ¿Y dónde están los congresistas? Preocupándose en sus cosas, en que los traten bien, que se respete el debido proceso. Dios santo, yo confío en el señor, que se le investigue. Igualito lo pecha el señor Carguancho, lo pecha al presidente apenas sale archivado su asunto con la bendita bancada del fujimorismo, igualito que a Becerril. Bueno. Y al toque saca Twitter. Entonces, señor, que los 300... bueno, la cosa es que le dice que no se olvide. Yo le agradezco muchísimo y ojalá que este espacio haya servido para que usted se desahogue de todo lo que lleva adentro, que yo creo que tenemos demasiada carga los peruanos encima, y tiene razón con eso. No son las 6:20 de la mañana, tenemos más llamadas de nuestro público. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Nicolás Luca, buenos días. Te saluda Fernando Ofeland. El día de ayer, comparto la misma indignación que tú tienes, pero el día de ayer a las 6 de la tarde fue el último momento en que el abogado Asmat conversó con el doctor Inostroza. Él hace llamadas, según he podido informarme, 2 veces al día, y la última llamada que le hizo Inostroza al teléfono que ellos tenían fue a las 6 de la tarde. En ese momento Inostroza le dice, riendo, estoy en Lima, y se ríe, no te preocupes hijo, estoy en Lima. Asmat le dice, mire todo lo que está pasando, salga a la luz, o sea, usted siempre ha hablado, salga a un medio y diga que está en Lima. Y no, le dijo, no te preocupes, estoy en Lima. No quiero bueno, pero con un teléfono uno puede llamar desde cualquier parte, ¿no? Y entonces, después de eso, es cierto, y después de eso, ya en la noche, cuando se va, el señor Beto Ortiz repite un informe de inteligencia que él tenía a la mano, que también lo tenía a la mano el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, es donde se habría confirmado. Yo en ese momento, como pro justicia, me comunico con el abogado, me comunico con la gente de ese entorno, llamen a Inostroza si ese está o no, y lamentablemente se confirma que no está en su casa.
El abogado habría mentido no porque él ha querido. Él ha dicho, creyéndole a Inostroza, sí, estoy en Lima. Pero la conclusión, ¿cuál es? O sea, ¿está claro que Inostroza ya se fue o no? La conclusión es que habría, según el informe de inteligencia, el presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, un joven, porque en Madre de Dios solamente hay 2 vocales titulares y recientemente nombraron un tercero, y él se veía que él es una persona que tenía el nombramiento gracias al doctor Inostroza, quien lo habría ayudado, esa es la hipótesis de ayer en la noche, para salir del país a través de Madre de Dios. Yo me comunico con el periodista Manuel Cayo Quispe, que es probablemente el periodista más serio que tiene Madre de Dios. Él hasta las 6 de la tarde había averiguado que no tenía ninguna información. En este momento, en la mañana de hoy, en Madre de Dios están confirmando con las oficinas policiales y el Poder Judicial si hay algún elemento que pruebe esto, pero el informe de inteligencia es contundente. Si lo vieron en Madre de Dios, él habría mentido y se habría fugado. Esto genera que, como tú lo acabas de decir, el Poder Judicial no podía ponerse en modo avión, Nicolás. El Ministerio Público no podía ponerse en modo avión. También solamente, como tú dices, mientras el expediente no llegaba en 6 meses, nadie movía nada. Es obvio, y lamento usar la palabra, que hay una conspiración de personas que han facilitado este tiempo para permitir la fuga. Bueno, muchas gracias. Tenemos una discusión pendiente con Fernando Felan que no la vamos a hacer ahora sobre el caso Oviedo. Tenemos una discusión pendiente, señor Ofelan. Nicolás, un gran abrazo. Sí, ya les voy a explicar yo en otro momento por qué. Tenemos más llamadas del público en la línea. 6:23 dicen que se fue por Madre de Dios. Esa es la versión que existe, ¿no es cierto? Que es lo que la policía está investigando en este momento. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, buenos días. Muy buenos días. Jorge de Lima. Adelante, Jorge. Bueno, fíjese, señor periodista, aquí hay una gran responsabilidad, no solamente del Parlamento, sino también del mismo aparato de justicia. O sea, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han podido dictar medidas especiales, ¿no? Como por decir, dictar una medida cautelar. Entonces, cosa que no se ha hecho. Entonces, ahora, si bien es cierto, nosotros estamos acá ante una banda organizada, ¿no? Es toda una mafia, todo un aparato que tiene secuestrado al Estado peruano, ¿no? De tal manera que ellos quieren que el sistema a cubo continúe justamente, ¿no? Entonces se resisten a que haya cambios. Entonces yo creo que acá tiene que dictarse medidas especiales y urgentes. O sea, los peruanos no tenemos justamente el respaldo y el apoyo justamente de instituciones que tengan que ver justamente con regularizar y hacer prevalecer el sistema de derechos. ¿Por qué? Porque todo está corroído por la corrupción. O sea, no solamente es el Poder Judicial, son todos los organismos del Estado que están corroídos por la corrupción. Entonces, acá lo que tiene que haber es el apoyo, ¿no?, de manera contundente justamente de organismos internacionales que nos ayuden a nosotros, ¿no? Como la ONU, por ejemplo, ¿no? Acá se tiene que instalar de manera urgente, ¿no? De manera urgente una comisión de alto nivel contra la impunidad. Bueno, como ha ocurrido en Guatemala, ha ocurrido una cosa así, ¿no? Se ha instalado una comisión de alto nivel internacional anticorrupción y contra la impunidad, ¿no? Es correcto, claro, en Guatemala justamente, ¿no? Ante tanta impunidad, tanta corrupción, tuvieron ellos que pedir la participación de la Organización de las Naciones Unidas a efecto que pueda instalarse una comisión de alto nivel. El problema es que ese es un reconocimiento como de nuestra incapacidad para resolver nuestros propios problemas, pero yo creo que sí tenemos a la gente capaz para resolver nuestros problemas. El tema es que la dejen hacer lo que tiene que hacer, ese es el tema, ¿no es cierto? O sea, ahorita ya quieren sacar a Richard Concepción Carguancho, ¿no es cierto? A todo aquel que signifique una amenaza contra este sistema de impunidad que se ha instalado en el país para afuera, ¿no? Y eso es lo que no podemos permitir los ciudadanos, ¿no? Yo creo que acá los medios de comunicación y la propia gente, porque tenemos que buscar maneras de que la gente se exprese y que la gente demuestre el poder que tiene, ¿no? Yo le agradezco mucho su llamada. Tenemos, señora Magariño, más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Son las 6:26 de la mañana. Adelante, escuchamos. Buenos días, Juan de Huancavelica. Muy buenos días. A ver, señor Lucar, usted ayer trató el caso de los lingotes de oro.
¿El señor presidente se ha pronunciado? Acá no se pronuncia. ¿Por qué? Porque su socio es Graña, pues, señor Lucar. Usted nomás ha tratado. ¿De ahí qué medios? ¿Qué periódicos? Señor, más acá estamos peleándonos entre... si el presidente dice algo del Congreso, ahí sí sale al señor a hablar. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice nada de esos documentos de registro público que están bien claros que lo vinculan, que es su socio? Por eso es el gran problema, señor Lucar, de que el señor presidente quiere que le saquen a Chávar. Todo el mundo quiere que le saque a Chávar. Ahora se fue ese señor, esa es culpa, no es culpa del Ministerio de Interior, el ministro no es el responsable de ese señor Inostroza. Eso es muy lamentable. Acá estamos, señor, en que, mira, señor Lucas, acá en Huancavelica es una cosa muy delicada, que todo el mundo quiere, estamos peleando cuando el sendero está reflotando, señor Lucas. Esa es una denuncia pero pública. es que esto es como, ¿no es cierto?, el escenario ideal para Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Después de todos estos años, ¿no? Regresan y regresan habiendo reclutado además lamentablemente a muchos jóvenes decepcionados por lo mal que perciben que están las cosas en la sociedad peruana, ¿no? Por supuesto, señor Lucas, esa cosa, acá nosotros no nos damos cuenta, señor, en todas las universidades, yo soy un estudiante de Derecho, pero me da pena, señor Lucas, me da mucha pena que a nosotros nos quieran confundir todas estas personas. Señor Lucas, esta es una denuncia que yo, la verdadmente es una lástima. Usted dice que, por ejemplo, en Huancavelica, en las universidades, está de regreso Sendero. Por supuesto. ¿Por qué, señor Lucas? Porque están insinuando, ¿no? Esta es una cadena de todas las universidades, señor Lucas. ¿Por qué? Porque están insinuando, no, ahorita tenemos que aprovechar, porque vamos a cerrar congresos del gobierno. No es esto no es, señor. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Claro, el problema, cómo nos vacunamos, es decir, es un tema como, es decir, cuando tienes una enfermedad, bueno, lo primero que tienes que hacer es medidas preventivas, pero una vez que inicias el tratamiento tienes que llevarlo hasta el final, para que no vuelva a reproducirse la enfermedad, ¿no es cierto?, por hacer la figura, la comparación. Pero en el caso de fenómenos como el de Sendero Luminoso, violentistas, que lo que quieren es irrumpir en el poder, imponernos una dictadura sangrienta, ¿no es cierto? Y eso ya hemos tenido ejemplos de sobra de lo que son capaces de hacer, ¿no?, en las zonas que tuvieron en algún momento y lamentablemente bajo control en el país. Pero la principal vacuna contra esta gente es que no haya corrupción, que cuando se produzca la corrupción no haya impunidad, que la gente que le roba al pueblo sea castigada. O sea, para empezar, ¿no es cierto? Y hacer las cosas bien. O sea, tenemos un país privilegiado. Ya quisieran los coreanos tener los minerales que tenemos nosotros. O sea, deberíamos ser a estas alturas un país rico y no lo somos por los ineptos y corruptos que nos han gobernado. Entonces yo creo que estamos realmente en un mucha gente ve con pesimismo lo que está ocurriendo, yo no. Yo creo que esto es una gran oportunidad para no solamente librarnos de toda esta lacra de gente que nos ha hecho perder décadas, porque décadas son las que hemos perdido, sino porque va a permitir construir algo nuevo, algo diferente. Ya pasamos por demasiadas malas experiencias, ya tuvimos demasiados caudillitos que nos ofrecieron una cosa y hicieron lo contrario, ¿no es cierto?, por partidos que traicionaron sus orígenes y traicionaron a sus bases. O sea, ya yo creo que queremos algo diferente y ese es un sentimiento generalizado, ¿no? Y eso inevitablemente se va a manifestar, yo creo sinceramente, con una revuelta dentro de los partidos por cambiar a las cúpulas y por el surgimiento de nuevas agrupaciones que se preocupen realmente por el país, ¿no? Pero en fin, yo tengo esperanzas en que las cosas van a cambiar. Son las 6:31 de la mañana, nos vamos a una primera pausa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Va a estar en nuestros estudios en un ratito, porque es madrugador Humberto Abanto, que es abogado de Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Hertz, Carmela Paucará, es abogado de todos. Está de moda Humberto Abanto, con él vamos a estar. El Fujiabogado es ahora. Volvemos con él.